Hola a todos mis queridos seguidores. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy les traigo un tema que estoy segura les va a encantar, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y, más concretamente, a dos de sus estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien el título o más bien, lo han sentido en el aire, porque hoy vamos a desentrañar ese supuesto mensaje oculto, esa posible declaración de intenciones que Can Yaman habría enviado a Demet Özdemir. Y no estamos hablando de nada oficial, sino de esas señales, de esas pistas, de esos gestos que a veces los artistas dejan entrever y que los fans, con su aguda observación, interpretan como verdaderos mensajes codificados. Así que si les gusta el misterio, el romance y un poquito de chisme del bueno con fundamento, quédense conmigo porque este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones. Y antes de empezar a desgranar todo este asunto, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. No se arrepentirán. Y es que, como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de debate y fascinación para sus seguidores. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos traspasó la pantalla y encendió la chispa de la especulación. ¿Eran solo compañeros de reparto con una gran amistad, o había algo más profundo entre ellos? Durante el rodaje, sus interacciones, sus miradas cómplices, los rumores de un romance surgieron como setas después de la lluvia. Y aunque en su momento ambos optaron por la discreción, o negaron oficialmente cualquier relación romántica, las señales parecían hablar por sí solas para muchos. Las redes sociales se llenaron de fotos juntos, de comentarios sugerentes, de esa aura de complicidad que solo se logra cuando hay una conexión especial. Sin embargo, la vida sigue y las relaciones, ya sean de amistad o de amor, evolucionan. Después de Erkenci, cada uno tomó su camino, y aunque se han mantenido en contacto, la intensidad de esa supuesta relación inicial pareció disiparse. Can Yaman se mudó a Italia, construyó una carrera allí, y Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Los fans nostálgicos de aquella época dorada siempre han estado esperando una señal, una reconciliación, un reencuentro que alimente la esperanza de que quizás el amor que vimos en la pantalla, o que creímos ver tras bambalinas, aún pueda tener una oportunidad. Y es aquí donde entra nuestro misterio de hoy. Recientemente han surgido fuertes rumores, alimentados por las redes sociales y algunos medios de comunicación especializados en el mundo del corazón, de que Can Yaman podría haber enviado un mensaje muy particular a Demet Özdemir. Un mensaje que, según la interpretación de muchos, se resume en esas tres palabras contundentes: voy a buscarte. Pero, ¿dónde nace esta afirmación? Se trata de una declaración pública, de una entrevista, de un post en redes sociales. Pues bien, la cosa es un poco más sutil, y por eso la consideramos un mensaje oculto, o al menos, una interpretación muy extendida de sus acciones. Todo parece haber comenzado con unas declaraciones de Can Yaman durante una de sus apariciones públicas en Italia, donde está muy afincado y desarrollando una carrera prolífica. En un evento o quizás en una entrevista para un programa de televisión italiano, se le preguntó sobre su vida personal, sobre sus proyectos, y inevitablemente sobre su pasado y sus relaciones. Y fue en ese contexto donde, según los reportes, Can hizo un comentario que resonó mucho en los oídos de los fans turcos y, sobre todo, de los fans de su antigua pareja en la ficción. Lo que se dice es que al ser consultado sobre la posibilidad de regresar a Turquía para trabajar en algún proyecto, o simplemente para reconectar con sus raíces, Can habría respondido algo así como que estaba pensando en volver pronto, que tenía cosas pendientes en su país. Y entonces, al parecer, y aquí es donde la interpretación se vuelve clave, añadió, o se le interpretó que añadía, con una sonrisa que algunos describieron como pícara o nostálgica, la frase que ha desatado todo este revuelo: voy a buscarte. Ahora, la pregunta del millón es, ¿a quién se refería con ese buscarte? Los más románticos y esperanzados no dudaron un segundo en pensar en Demet Özdemir. La idea es que después de tanto tiempo Can Yaman estaría manifestando su deseo de reconectar con ella, de volver a su lado, de quizás retomar donde lo dejaron, o de iniciar algo nuevo. Se interpreta como un gesto audaz, un guiño directo a esa química que los unió, una señal de que aún guarda un sentimiento especial por ella. Por supuesto, hay que ser cautos. En el mundo del espectáculo, las palabras pueden tener múltiples significados y las interpretaciones de fans a veces van un poco más allá de lo que el artista realmente quiso decir.
Podría ser que Can Yaman estuviera hablando en un sentido general, de volver a Turquía para visitar amigos, familia, o para explorar nuevas oportunidades laborales. La frase voy a buscarte podría haber sido una respuesta genérica, una forma de hablar en futuro, o incluso una broma interna que solo él y quizás alguien más entendieran. Sin embargo, la fuerza de la conexión que tuvieron en Erkenci-Kuş es innegable. Los fans se enamoraron de la pareja que formaron, y la idea de que su historia no haya terminado ahí es algo que muchos anhelan. Por eso cualquier indicio, por pequeño que sea, que sugiera un posible reencuentro o una reconexión, se magnifica y se interpreta como una señal poderosa. Además de estas supuestas declaraciones, hay otros elementos que alimentan esta teoría. Por ejemplo, se ha observado que ambos, a pesar de sus agendas ocupadas y de vivir en países diferentes, a veces dan me gusta a publicaciones del otro en redes sociales, o comentan de forma muy sutil. Estos son gestos pequeños, casi invisibles para el ojo común, pero que los fans más acérrimos detectan y analizan al milímetro. Cada me gusta, cada comentario, es analizado como un posible mensaje oculto, una confirmación de que siguen conectados. También se habla de que en ocasiones, cuando se les pregunta directamente sobre el otro, ambos reaccionan con cierta incomodidad o con sonrisas esquivas que para muchos delatan más de lo que dicen. Es esa típica reacción que sugiere que hay un tema sensible, que hay recuerdos, que quizás todavía hay sentimientos. Y claro, no podemos olvidar el poder de la nostalgia. Erkenci-Kuş fue un fenómeno televisivo. Marcó un antes y un después para ambos actores, consolidando su fama y creando una base de fans increíblemente leal. Esa época dorada, llena de romance en pantalla y de rumores detrás de cámaras, se ha convertido en un referente y muchos fans suspiran por revivirla. La idea de que Can y Demet puedan estar planeando algo juntos, ya sea profesional o personal, es un sueño para muchos de ellos. Entonces, volviendo a nuestro mensaje central, voy a buscarte. Si interpretamos esto en el contexto de su historia, de la química que compartieron, y de la nostalgia que muchos sienten por su relación, la idea de que Can Yaman esté pensando en reconectar con Demet Özdemir cobra un peso considerable en la imaginación de los fans. Podría ser una señal de que él también recuerda con cariño esa etapa, y que está considerando dar un paso hacia ella. ¿Y qué podría significar un buscarte en el mundo actual? Podría ser una invitación a un café, una llamada telefónica para ponerse al día, o incluso la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto, quizás una película o una nueva serie que los reúna. La belleza de estos mensajes ocultos es que dejan espacio para la imaginación, permitiéndonos soñar con lo que podría ser. Por supuesto, la otra cara de la moneda es que esto sea solo una interpretación exagerada de unas palabras sacadas de contexto. Can Yaman es un actor que se mueve en el mundo del espectáculo internacional, y sus declaraciones pueden ser interpretadas de diversas maneras. Podría estar hablando de su carrera, de sus planes, y la frase voy a buscarte podría ser una metáfora, o simplemente una expresión coloquial. Lo que sí es innegable es que esta especulación ha generado un gran revuelo y ha devuelto a la conversación a esta querida pareja que tantos seguidores anhelan ver junta de nuevo. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de teorías, de deseos y de esperanzas. Los fans se debaten entre la cautela y la ilusión, analizando cada detalle, cada palabra, cada gesto, en busca de una confirmación. Y esa es la magia de estos supuestos mensajes ocultos. Crean un aura de misterio, nos invitan a ser detectives de emociones, a descifrar las intenciones detrás de las palabras. Nos permiten mantener viva la esperanza y la ilusión, y sobre todo, nos conectan con la historia que tanto nos cautivó. En resumen, la supuesta frase voy a buscarte atribuida a Can Yaman como un mensaje a Demet Özdemir, surge de interpretaciones de sus declaraciones en Italia, combinadas con la fuerte química que compartieron en Erkenci-Kuş y la nostalgia de los fans por su posible relación. Aunque no hay confirmación oficial, la idea ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo y ha desatado un torbellino de especulaciones y esperanzas. Sea cual sea la verdad detrás de estas palabras, lo que está claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema que apasiona a sus seguidores. La posibilidad de un reencuentro, ya sea profesional o personal, mantiene viva la chispa de la ilusión y nos recuerda el poder de las historias que nos roban el corazón. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y en esta dosis de misterio y romance. Ha sido un placer desentrañar este tema con ustedes. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman realmente le envió un mensaje a Demet?
¿Qué interpretan ustedes de esa supuesta frase? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo siempre con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de esta pareja, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias intrigantes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.